Cuando desperté, el sol ya había salido. Pero no recordaba qué día era. Mi madre me dijo que había dormido 2 días seguidos. Ella pensaba que era por el cansancio, pero yo sabía que no. No le conté sobre las marcas, esas manchas negras con forma de huellas dactilares en mi cuello. Después de eso, empezaron a pasar cosas más extrañas. Encontraba lodo en mis zapatos, aunque no había salido de casa. Mis libros aparecían abiertos en páginas desconocidas, con palabras escritas en tinta desvanecida en los márgenes. Prepárate. Sirve. Átate. A veces escuchaba mi propio nombre susurrado desde la esquina de la habitación. O el leve rustle de las cortinas, aunque no había viento. Mi hermano fue quien empezó a notarlo primero. Una noche me encontró en el patio, de pie, a las 3 de la mañana. Dijo que estaba hablando, con la oscuridad. Pero mi voz no era mía. Era más profunda y tenía eco. Esa noche, él me siguió en silencio. Me observó levantar los brazos hacia el cielo y pronunciar palabras que él no entendía. Mis ojos, dijo, brillaban de un rojo débil. Nunca volvió a hablar de esa noche. Después de aquello, el padre Daniel regresó a casa. Traía incienso y una pequeña cruz de madera. Pidió ver mi habitación. Y cuando entró, la temperatura cayó de golpe. La bombilla estalló y todo quedó en penumbra. El padre Daniel comenzó a rezar. Su voz temblaba. El aire se volvió denso, y el humo del incienso se retorcía como si tuviera dedos. Entonces, el suelo tembló. Un sonido profundo. Subió desde debajo de la casa, como si algo enorme respirara ahí abajo. El padre Daniel cayó de rodillas, llevándose una mano al pecho. No se va, murmuró con voz rota, está ligada a ella. Mis padres lloraron. Mi hermano corrió a buscar agua. Pero yo solo me quedé quieta, mirando cómo el crucifijo temblaba en sus manos. Y dentro de mí escuché una risa. No era mía. Esa noche soñé con un río negro que fluía bajo la casa. En él flotaban rostros pálidos que gritaban sin sonido, pidiendo ser liberados. Entre ellos vi el mío, atrapado, impotente, hundiéndose lentamente. Desperté llorando, con las manos frías y la boca llena de tierra. Y comprendí que lo que me había seguido no tenía intención de irse. Nunca. Después de aquella noche, el padre Daniel nunca volvió. Dijo a mis padres que buscaran a otro sabio. Alguien que conociera los antiguos rituales de unión y atadura. Pasaron semanas antes de que lo encontraran. Un hombre mayor, de otra ciudad, con la barba tan blanca como la sal. Y los ojos cansados de quien ya ha visto demasiado. Viajamos para verlo. Durante todo el camino, el cielo lloraba sin descanso. Cuando llegamos, nos abrió la puerta lentamente. Y su mirada se clavó en mí. No hizo preguntas. Solo dijo con voz grave. Ella está casada. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre frunció el ceño. ¿Casada? ¿Con quién?, preguntó. El hombre me observó, o tal vez miró a través de mí. ¿Con quién reclamó su alma? El ritual se completó y él la tomó por esposa. Mi padre gritó que era imposible. Mi madre lloraba. Pero el anciano continuó, sereno, como quien anuncia una sentencia inevitable. El ente la poseyó en el viejo cuarto. La marcó. Y en su reino la llama esposa. Ahora quiere un hijo de su propia sangre. Sentí como mi piel se erizaba. Quise negarlo, pero dentro de mí algo se movió. Una sensación tibia, desconocida. Como si una parte de mí reconociera esas palabras. El sabio sacó un pequeño talismán. Una pieza metálica unida a un hilo negro, grabada con símbolos que parecían cambiar bajo la luz. Lleva esto, dijo. Lo mantendrá alejado. Al menos el tiempo suficiente para que vivas como humana, un poco más. Lo tomé. No sabía si creerle. Pero el miedo y la desesperación me dejaron sin elección. Esa noche dormimos en una posada cercana.
Me colgué el talismán al cuello y por primera vez en meses dormí sin susurros. El silencio se sintió como un alivio. Pero dentro de ese silencio, una pequeña voz, la mía, me dijo que aquella paz era frágil. Como una marea que se retira, solo para volver con más fuerza. Cuando regresamos a casa, la vida, lentamente comenzó a recomponerse. Mis padres sonreían otra vez. Mi hermano bromeaba como antes. Y yo, traté de convencerme de que la pesadilla había terminado. Los días se volvieron tranquilos. Comencé a enseñar en una escuela local, conocí nuevas personas, incluso volví a reír. Una tarde, una de mis alumnas me preguntó por las cicatrices en mis muñecas. Mentí. Le dije que habían sido por una caída torpe. Ella me observó con curiosidad, luego se alejó sin más. Pasaron los años. Me casé con un hombre bueno. Paciente. Amable. Y por un tiempo me sentí casi normal. El talismán descansaba cada día sobre mi piel, cálido, protector. Pero a veces, cuando la noche caía, podía escuchar leves sonidos en la esquina de la habitación. En esas noches, algunos objetos aparecían movidos. ¿Un libro abierto en una página extraña? Siempre la misma. Donde estaba escrito el nombre del ente. En una lengua que ningún humano debería leer. Entonces, un aliento helado rozaba mi oído. Como si alguien susurrara. La paz solo se te ha prestado. Pero yo lo ignoraba. Quería ser humana. Quería amar. Olvidar. Intenté aferrarme a la luz de la normalidad. Sin embargo, en los momentos en que estaba sola, las sombras se alargaban más de lo natural. Se estiraban, curvándose por las paredes, buscando mi cuerpo, como garras ansiosas por alcanzarme. Y en el fondo, sabía que él aún me observaba, que nunca se había ido. Solo esperaba. 2 años después de nuestro matrimonio. Quedé embarazada. Mi esposo lloró de alegría. Mis padres rezaron con gratitud. Los médicos decían que todo estaba bien. Perfecto. Pero la perfección nunca dura. A los 6 meses y medio, comenzó el dolor. Agudo. Profundo. Como si algo se desgarrara dentro de mí. Una noche, el dolor vino en olas. Me aferré al talismán con desesperación, murmurando oraciones en las que ya no creía. Corrimos al hospital. El doctor me examinó. Su rostro se endureció. Dijo que era un parto prematuro. Que a veces sucede. Pero vi el miedo en sus ojos. Me llevaron a la sala de parto. Las luces eran blancas, cegadoras. Las máquinas pitaban. El aire olía a desinfectante y a sangre. Apreté el talismán contra mi pecho, repitiendo las mismas palabras, una y otra vez. Pero entonces, se rompió. ¡Snap! Cayó al suelo. El instante en que tocó las baldosas, las luces parpadearon, flique, crackle. Y un viento helado cruzó la sala. ¿Los médicos gritaron? Los instrumentos cayeron, clang o clatter. Uno de ellos gritó. ¿Qué demonios está pasando? El dolor me atravesó como fuego. Grité hasta que mi garganta se rompió, shriek. Y entre el velo de mis lágrimas. Lo vi. La sombra. De pie. En la esquina. Sonriendo. Su voz susurró, grave, áspera. Es mío. Nuestro hijo. Intenté responder. Pero el mundo se volvió negro. En el vacío de la inconsciencia, sentí su aliento rozar mi piel, frío como el hielo. Y una promesa dicha entre susurros. Nunca escaparás. Estás unida a mí, para siempre. Cuando desperté, todo estaba en silencio.
Demasiado silencio. Mi esposo estaba sentado junto a la cama, sosteniendo algo envuelto en una tela blanca. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Mi madre lloraba en la esquina, en silencio. Murmur, bail, drip. Con la voz débil, pregunté: ¿Dónde está mi bebé? Nadie respondió. Entonces, la enfermera entró, pálida como el papel. Sus manos temblaban mientras susurraba algo al doctor. Él asintió, con el rostro grave. Y luego se volvió hacia mí. El bebé está vivo, dijo con voz suave. Pero, es diferente. No quiso mirarme a los ojos. Me dejaron verla. Era pequeña. Frágil. Pero su piel era fría. Demasiado fría. Y cuando abrió los ojos, resplandecieron rojos. Grité. Mi esposo cayó de rodillas. La niña hizo un sonido. No fue un llanto. Fue un gruñido. Las luces sobre nosotros estallaron, pop. Las enfermeras salieron corriendo. Y entonces, desde algún lugar profundo, una risa resonó. Baja. Burlona. Familiar. ¿Lo ves? Dijo aquella voz. Ahora es nuestra. Pasaron los días, pero la calidez que esperaba al sostener a mi hija nunca llegó. En su lugar, sentía dedos helados apretando mi corazón. Al tercer día en casa, comencé a sentirlo otra vez. Esa presión invisible en el pecho. Ese susurro constante en mis oídos. Como si alguien respirara justo detrás de mí. Cada noche, la casa se volvía más fría. Y el aire se llenaba de ese olor, hierro, moho, algo antiguo. Mi esposo intentaba tranquilizarme. Decía que eran los nervios, el posparto, el cansancio. Pero yo sabía que no. Porque una noche, mientras amamantaba a la bebé, sentí algo debajo de su piel. Algo que se movía. Cuando miré su pequeño brazo, vi un símbolo formarse lentamente. Una marca, idéntica a la que tuve en el cuello cuando era niña. La misma marca que el padre Thomas dijo. Pertenecía a él. Grité. La bebé empezó a reír. Pero no era la risa de un bebé. Era la mía. Exacta. Rebotando por las paredes. Apagué las luces. La abracé fuerte, temblando. Y supe que lo que había dentro de mí nunca se había ido. Solo estaba esperando. Y ahora, había encontrado un nuevo cuerpo. Durante semanas, fingí normalidad. Cocinaba. Lavaba. Reía. Pero cada vez que la niña dormía, sus labios se movían, como si hablara con alguien. Una noche la escuché decir: «Mamá, él dice que pronto te llevará». Casi solté el biberón. «¿Quién, hija? ¿Quién te dice eso?» Ella sonrió. «El que vive en la pared». Desde entonces, no volví a dormir bien. Las paredes respiraban. Las sombras se movían solas. Y el reloj, cada madrugada. El sacerdote volvió. ¿Rociaba agua bendita? Pero esta vez, el agua se evaporaba antes de tocar su cuna. Él me miró, temblando. «No es ella la poseída, hija. Es tu sangre». Sentí mis piernas ceder. Mis uñas rasgaron el suelo. Y una voz dentro de mi cabeza susurró: «¿Te dije que no podías escapar?». Esa noche, comprendí la verdad. La maldición nunca se rompió. Solo cambió de forma. Y mi hija era el recipiente. El padre Thomas dijo que debíamos huir. Irse lejos. Donde las sombras no nos siguieran. Pero yo sabía que no había lugar seguro. Porque él ya no estaba afuera. Estaba dentro.